algo que nosotros tenemos que se llama la Red Nacional de Teatros y Auditorios, que es una propuesta de los años de Felipe González y que creó en todo ese, realmente es un país pequeño en relación, por ejemplo, a un estado de Brasil o a un estado, por ejemplo, de México, pues es más pequeño que Coahuila, que es un estado en el que yo trabajo en México también, y España, lo que pasa es que, claro, tiene 45 millones de habitantes. Entonces, una cosa importante para lo que les voy a plantear de la dramaturgia, de la escritura viva actual, es cómo cambió absoluta y radicalmente el tema del paso de la dictadura a la democracia. Durante la dictadura franquista, el teatro apenas se desarrollaba, el teatro profesional, quiero decir, no el independiente o el teatro popular, pero el teatro profesional se hacía solo en Madrid y en Barcelona. Madrid con una característica más convencional, mientras que Barcelona siempre ha sido el lugar donde se producían fenómenos que tenían que ver, por una parte, con la reivindicación lingüística, pero también porque de ahí salieron, en un momento de la renovación, pues grupos como Juglars, como Comedians, como luego la Fura de Schwab, Dagón Dagón, que representan una clara renovación del lenguaje dominante de la escena madrileña, que era más bien dominado por la empresa privada, por la empresa comercial y con autores, pues incluso en una época muy conocidos, como Alfonso Paso, por ejemplo, que en una época se hizo también aquí en Buenos Aires, y que, por ejemplo, todavía los rescoldos de Benavente, que era un autor muy dominante, y que hoy no se hacen. O sea, realmente han desaparecido del mapa como fenómenos, digamos, de lo que podríamos llamar de consorcio. Entonces, lo importante del cambio sociopolítico es cómo se transforma España en casi es un gobierno federal, digamos, por medio de lo que ustedes llaman provincias, que nosotros llamamos comunidades autónomas. Tenemos 17 comunidades autónomas y en 3 de ellas, que es muy importante para la dramaturgia, tienen 3 lenguas oficiales, que son el catalán, el vasco y el gallego. Y de ahí también ha surgido una gran cantidad de autores que escriben en esa lengua. Muchos de los autores catalanes que tienen un gran éxito allí también son representados en castellano, y aquí en Buenos Aires tienen gran éxito. Carcerán, por ejemplo, Miró, o sea, toda una serie de autores que en los últimos tiempos, además de ser jóvenes, han digamos, proyectado su trabajo. Entonces, la primera cuestión importante, hasta los años finales de los años 70, lo que existe contra el teatro comercial es lo que se llama teatro independiente, que tomamos el nombre prácticamente de Argentina, de los exiliados que nos llegan en ese momento, que tienen una gran importancia, Tato Pawlowski, Brisky, una gente impresionante que nos abre también la idea a lo que sería un trabajo también en la que el actor tiene mucho que decir a la hora de construir un texto, ¿no? O sea, estas experiencias que, por ejemplo, aquí luego Ricardo Ortiz ha desarrollado de manera tan espléndida. Entonces, también nos dan un legado muy importante, que es el legado de las salas independientes. O sea, ese concepto aquí, que bueno, que es desde el Teatro del Pueblo ha sido una tradición muy fuerte, hasta tal punto que ahora Buenos Aires es la ciudad de todo el continente americano que más salas independientes tiene. Es muy curioso, por ejemplo, que México, teniendo 21 millones de habitantes, no tiene apenas salas independientes, son todo estatales. O sea, es lo que llaman foros, y prácticamente lo que nosotros entendemos por una sala autogestionada, en México hay 6, en Ciudad de México nada más. O sea, formas también, por eso, que van a influir mucho, yo creo, también en la escritura teatral.
porque yo tengo ahora una cosa que en gestión digo mucho, que es dime cómo produces y te diré cómo creas. Es decir, que la idea de producción es muy importante. Bien, entonces el marco referencial, tenemos, como les digo, esas 17 comunidades, que lo que tienen ahora además es un propio parlamento y además tienen sus propias formas de apoyar a sus grupos, a sus compañías y a sus autores. O sea, hay becas, hay premios, hay toda una serie de cosas que va a ser el marco referencial que en principio, antes de pasar a los autores, les voy a digamos, de características sobre la dramaturgia española actual. En el punto número 1 tengo la consolidación de una fuerte presencia de la escritura femenina que ha aportado nuevas miradas tanto a los temas como a las estructuras. Tanto desde la dramaturgia tradicional como de las escrituras de fin de siglo, sobre todo posmodernidad, postdramaticidad. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora una autora, que es Angélica Lieder, que es una autora que en Europa pasa por ser si no la más importante, una de las más importantes. Pero, como van a ver ustedes, porque me he traído muchas caras también para hablar de ellos en flash, la incorporación de las mujeres es importantísima. Por ejemplo, les doy un dato concreto, cuando yo inicié la aventura hace 26 años de dirigir la muestra de Alicante, apenas había producción de autoras. Y realmente autoras eran Ana Diosdado, que falleció recientemente, Paloma Pedrero, que sigue siendo una de las pioneras, y estos nombres de los que voy a hablar no los tenía. Era muy difícil. Yo siempre he intentado, y no por cuestión de cupo, sino por cuestión de que creo que es lo normal, sería cuestión de equilibrio, pero he tenido muchos problemas porque no había producciones profesionales. Sin embargo, en esta última muestra hemos tenido ya a 12 autoras de 24 montajes, casi la mitad, pero porque hay una muy buena producción ahora. O sea, hay textos interesantes de ellas y por eso me es mucho más fácil. Una cosa interesante también, que a veces tiene un problema para que interesen los textos en otro país, es aquellos autores y autoras que escriben desde dentro de una tradición muy fuerte del realismo español. O sea, cuando escriben muy claramente con temáticas o con estructuras que yo llamo nuevos realismos, pero son muy difíciles de metaforizar en otro país, son muy locales las propuestas. Eso pasa también mucho con toda mi visión de cierta escritura latinoamericana. Hay muy buenos autores y autoras en países, por ejemplo, también de Centroamérica, que conocemos poco, en México, pero son dificilísimos de trasladar. Yo no sé cuándo habrá sido el último autor mexicano que se ha hecho en Buenos Aires, y hay autores y autoras, ya les digo, muy importantes, pero incluso esa manera, por ejemplo, en lo que se llama Ciudad de México, que antes era el DF, la lengua que hablan es el chilango, que sería casi como un lunfardo, entonces casi trasladarlo es dificilísimo. Entonces ese es un problema que a veces yo veo y que lo hablamos mucho con Rosa, de obras que le mando y me dice, pero esto no se va a entender aquí bien, y lo entiendo, porque es así, ¿no? Estamos intentando buscar siempre obras que luego puedan tener una metaforización, digamos, a las realidades de otros países. Es muy importante la fuerza que ha tomado lo que yo llamo transversalidad de las escrituras. Para mí la transversalidad tendría que ver con cómo las escrituras teatrales hoy son mestizas. Hoy beben del cine, beben de la televisión, de las artes plásticas, y no solo lo que podríamos entender como performance, ¿no? O sea, sino los propios textos teatrales. Es muy difícil
Por ejemplo, yo viví aquí en Argentina un momento traumático en los años 90, cuando el Karajají, este grupo formado por Spregelburg, Burtantanian, Dolte, Ignacio Apolo, se enfrentó claramente a los realistas, a Tito Cosa, a Gorostiza. Fue un enfrentamiento durísimo y no se entendía de alguna manera. Luego todo eso ha pasado, como pasa siempre, y la historia calma las cosas. Pero yo viví ese momento en que había hasta insultos y todo esto, ¿no? Era la necesidad de los jóvenes de matar al padre, y entonces los padres se negaban también, lógicamente, a morirse, con lo cual se creaba una cosa muy difícil. Pero todo ese tema yo creo que tiene que ver, por ejemplo, aquí en la época de Menem, no sé si ustedes se acuerdan que hubo también una polémica en la que se decía no hay teatro político. Yo creo que había una equivocación en quien lo decía, porque estaban hablando de un teatro político de la dictadura y de antes de la dictadura. O sea, un teatro, digamos, brechtiano, más directamente ideológico. Claro, todos estos autores, sin embargo, yo creo que hacían un teatro político de otra manera, porque estaban empezando a tocar temas que sus padres y sus abuelos no entendían como políticos, pero para nuestra sociedad contemporánea son fundamentales. Ahora, evidentemente, hay toda una corriente en todos nuestros países sobre obras sobre violencia de género. Pues eso, en aquellos años 60 y 70, no estaba en el debate social. Pero, por ejemplo, yo siempre he sostenido que la obra de Veronese, Mujeres soñaron caballos, es una metáfora terrible del menemismo, del no pasa nada y todo estaba por debajo, y esa mujer, esa chica matando al final a su familia, creo que es una metáfora muy política de entender esto. Entonces yo creo que ahora lo político también en el teatro español está entrando de muchas maneras. Por ejemplo, el problema que tenemos ahora, ya han visto ustedes que la extrema derecha acaba de entrar en Andalucía con 12 diputados nada menos, y si leen ustedes lo que plantean es nazismo puro. No ponen campos de concentración porque ya los tienen, porque son los lugares donde los pobres magrebíes trabajan allí bajo el sol de Almería en un sitio con plásticos tremendos, cobrando a veces 400 euros al mes. O sea, realmente, bueno, es un fenómeno que en Europa, Polonia, Hungría, Alemania, estas nuevas caras del nazismo o del fascismo, como se quieran llamar, hay muchos autores y autoras que lo están tratando en sus textos, están ya planteando, por ejemplo, hay muchas obras sobre el tema de la emigración, por ejemplo, de la exclusión. Entonces es un tema que ahora ocupa mucho lugar.